Saludos y bendiciones, mis amados. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Es un placer poder estar conectados con ustedes y que usted esté conectado con nosotros para aprender un poco más y ir a través de este medio a un poco al conocimiento, ir poco a poco, paso a paso. Hoy vamos a estar viendo acerca de lo que son los libros apócrifos. Ya la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de los libros deuterocanónicos y lo hemos separado para ir comprendiendo un poco en qué consiste y por qué se llaman deuterocanónicos. Ya lo vimos que son los libros que fueron aceptados en un segundo canon entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, mas no la Iglesia evangélica. Pero estos libros apócrifos de los cuales voy a hablar hoy, ni la Iglesia católica, ni la Iglesia ortodoxa, ni la Iglesia evangélica o protestante, ni siquiera la Tanakh o el libro de los judíos, el Antiguo Testamento de los judíos, ellos tampoco aceptaron los libros apócrifos. Ahora vamos a estar hablando al respecto. ¿Qué son los libros apócrifos? ¿En qué consisten los libros apócrifos? Pero no, igualmente y nuevamente le vuelvo a decir, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido de hablar de estos asuntos. Así que vámonos, ya con la venia bendita de los teólogos, me atrevo a hablar acerca de los libros apócrifos. Apócrifos, en su raíz etimológica del griego, significa oculto, escondido o algo secreto. Es una literatura prohibida o una literatura ilegítima. Entonces de ahí es de donde viene la palabra apócrifos. Apócrifos, algo que está oculta. Vamos a hablar un poquito acerca de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Tengo que decirle que en el Antiguo Testamento, bueno, no están incluidos ni en la Tanakh, no están incluidos en la Biblia hebrea, no están incluidas, perdón, no están incluidos en la Biblia católica, ni en la Biblia ortodoxa, ni en la cristiana o protestante. Pero hay más de 66 libros apócrifos. Cuando estoy hablando en el Antiguo Testamento es que se escribieron en ese periodo, ¿ok? Hay un libro que se llama La vida de Adán y de Eva. También es conocido este libro como el Apocalipsis de Moisés, debo decir. Cuando Adán está a punto de morir, es lo que relata este libro, Eva y sus hijos se reúnen a su alrededor y Set, el hijo de Adán, está acongojado porque su papá tiene muchos dolores. Entonces ellos sugieren ir hasta donde está el paraíso para tomar de ahí del árbol de la vida, tomar un poquito del aceite de ese árbol para traerlo y curar a su papá. Adán le dice, no hagan nada. De esto se trata un poco el libro de la vida de Adán y de Eva o el Apocalipsis de Moisés. Este es uno de los 66 libros apócrifos que estuvieron ahí rondando en este periodo de tiempo del Antiguo Testamento. El libro de Enoc. Este libro de Enoc, aunque usted no lo crea, es un libro apócrifo, pero este libro de Enoc es mencionado, vean nada más, en dos libros de los cuales nosotros tenemos en la escritura. El Apocalipsis de Juan dice, y está parafraseando un verso que está en Primera de Enoc 91:16, dice, y en el nuevo mundo el primer cielo pasará y el nuevo cielo aparecerá. ¿Recuerdan ustedes que habla el libro de Apocalipsis de cielos nuevos y tierra nueva? Pues ya Enoc, ese libro apócrifo de Enoc, ya lo está diciendo. Pero también en Judas, el verso 14 y 15, y Judas, el libro que nosotros tenemos antes de llegar a Apocalipsis, también cita a Enoc. Si no me cree, vaya y lea Judas, capítulo 14 y verso 15, está citando al libro apócrifo de Enoc. Hay otro libro que se llama Los Jubileos. La mayor vergüenza de los primeros humanos fue que Dios y los animales vieran su desnudez, según el libro de los Jubileos.
y tras comer el fruto prohibido, los cuales el libro de los jubileos dicen que fue un higo. Entonces ahí nos dicen los jubileos que después de que comieron el higo, se fueron a hacer el amor, porque Dios los había sacado del paraíso. Es lo que enseña el libro de los jubileos. El martirio y ascensión de Isaías, otro libro apócrifo en el cual el autor a los hebreos, al parecer, tenía el conocimiento, había leído este libro apócrifo que se llama El martirio de Isaías, porque él lo cita ahí en Hebreos capítulo 11, verso 35 al 37. Está en nuestra Biblia. Vea usted Hebreos 11, 35 y 37, y ahí nos dice acerca del martirio de Isaías. Entonces, el autor de los hebreos conocía de este libro apócrifo. Está también el testamento de Moisés, que es conocido como la Asunción de Moisés. Este libro de apócrifo de la Asunción de Moisés contiene una parte apocalíptica y recoge también las palabras de despedida de Moisés que le hiciera a Josué. Y tome nota, porque Judas parece que le gustaba mucho leer los libros apócrifos, porque ya cita el libro de Enoc en Judas y ahora también en su escrito está citando el libro apócrifo de la Asunción de Moisés o el testamento de Moisés, cuando habla que un ángel está peleando contra Satán por el cuerpo de Moisés. Si no me cree, lea Judas 9. Entonces tenemos ya al menos cuatro personas. Mire, el autor de Apocalipsis cita un libro apócrifo, Judas cita 2 libros apócrifos y Hebreos cita, son 3. Hebreos, el autor de Hebreos cita otro libro apócrifo. O sea que esos libros apócrifos sí existieron, están en nuestra Sagrada Escritura cuando los están citando ahí los autores. Ok, dejamos ya estos libros que están ahí en el Antiguo Testamento, en el periodo del Antiguo Testamento. Hay muchos libros, déjeme, son 66 libros, aquí lo tenemos, 66 libros apócrifos que no entraron al canon del Antiguo Testamento, 66 libros que fueron rechazados, libros que han sido descubiertos hasta hoy. No sabemos si van a descubrir, como pasó mucho tiempo, llegaron a descubrir allá en las cuevas del Qumran, llegaron a descubrir tantos libros, muchos de ellos ya conocidos en el pueblo evangélico, en el pueblo biblista. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. En los primeros 4 siglos, para dejarlo bien claro, no había ningún listado de libros del Nuevo Testamento, o sea, no había un canon específico oficial, sino que había mucha literatura circulando por todas partes, los cuales eran leídas en las congregaciones del pueblo naciente evangélico, la iglesia primitiva. Entonces se vio la necesidad de presentar un canon del Nuevo Testamento, debido a las herejías. Entonces, para combatir las herejías y los falsos maestros, es de ahí donde dicen tenemos que hacer un canon para decir qué libros son divinamente inspirados y cuáles son simplemente basura, por así llamarle, que no entra dentro de lo que es una doctrina pura. Entonces, durante los 4 primeros siglos, la iglesia tenía escritura, repito, pero no tenía un canon definido. Fue el obispo Marción en el año 110 al 160. Fue el primero en hacer su propio canon, pero él incluyó varios libros gnósticos. Ahí hay que ver otra clase más, que fueron los libros gnósticos. ¿De qué tratan los libros gnósticos? Eso sería bueno sentarnos una vez más para ver qué son los libros gnósticos. Este libro gnóstico viene de la palabra griega gigosko, que habla de una persona
que conoce por intimidad, por algo íntimo. Es un conocimiento por revelación a la divinidad. Es algo muy, muy íntimo. El hecho de tener ese conocimiento. No todos tienen este conocimiento. Lo que hacen estos evangelios o estos libros gnósticos es que tienen un concepto platónico. Recuerden ustedes al gran filósofo griego Platón, que él había enseñado años atrás y que se expandió por todo el mundo gracias a la helenización. Él enseñaba que existe una idea perfecta, por allá, muy lejos, una idea perfecta. Pero cuando desciende esa idea perfecta a la tierra, se corrompe porque cae en un cuerpo corrupto. Entonces, el concepto platónico, al hablar, está en el universo, todo puro, todo limpio, pero cuando viene la tierra, se contamina. Ese es el concepto platónico. Los libros gnósticos enseñan parte de esa escuela, pero lo más peligroso es que ellos negaban la humanidad de Cristo porque la carne es corrupta. O sea, el libro gnóstico decían, no es posible que el verbo se haya hecho carne y que haya habitado entre nosotros. Entonces Marción, este pastor, este obispo, cuando hizo su propio canon, aceptó todos estos libros y, obvio, él enseñaba que Cristo no había tomado forma de hombre. Muchos de estos escritos gnósticos fueron usados en Asia Menor y en Egipto por las iglesias gnósticas. El Evangelio de Juan, el que usted conoce, el Evangelio de Juan, cuando él habla, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y bla, 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 bla. Dice, y el verbo habitó entre nosotros. Es una clara enseñanza que va en contra de esta escuela que ya hablaba de que Jesús no se había hecho hombre. Esto ya en el año 90. En el año 90, fíjese nada más. Ya Juan está atacando esa falsa doctrina. Entonces, los cristianos van contra Marción por motivos apologéticos, o sea, no lo aceptaban lo que él está enseñando. El canon, volviendo a lo del, ese canon, cómo van a entrar y no van a entrar los libros apócrifos, por qué no van a ser aceptados. Bueno, en el año 95, Clemente de Roma, él aceptaba solamente 8 libros del Nuevo Testamento. Los demás libros para él estaban descartados. Para el año 108, Policarpo reconoció 15 libros. Para el año 115, Ignacio de Antioquía ya estaba reconociendo 7 libros, nada más. En el año 185, Ireneo mencionó 21 libros. En el año 225, Hipólito reconoció 22 libros. Entonces, como puede darse cuenta usted, los libros, al no haber un canon establecido, eran aceptados en unas partes y rechazados en otros. Ahí usted incluya libros que usted conoce ahora como inspirados por Dios. Incluye usted los libros apócrifos y usted incluya también libros deuterocanónicos y no se me ponga nervioso, no se asuste usted, pero estos libros fueron considerados deuterocanónicos. Vea usted, ya vimos los deuterocanónicos en la clase pasada, pero el libro del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, el libro de Santiago, el libro de Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis no fueron aceptados en los primeros años. Ellos decían, estos libros no son inspirados por Dios. Se fueron considerados deuterocanónicos. Así que en el año 367 después de Cristo, él compiló la primera lista canónica que contiene los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. En otras palabras, 360 años, 67 años después de Cristo, debo decir,
cuando Cristo muere, cuando Pablo escribe, cuando Mateo escribe, cuando Juan escribe, cuando el autor de Hebreos escribe, hasta el año 367, no había una lista como usted y yo la conocemos de los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy por hoy son libros aprobados por la Iglesia Católica, por la Iglesia Ortodoxa, por la Iglesia Protestante o Evangélica. O sea, los tres cánones aceptan 27 libros, pero no es hasta después del año 367. Ya tenemos eso bien claro. Solamente son 27 libros hasta el año 367. De ahí para acá se aceptan 27 libros. Tenemos ahí que en el Papa Dámaso I, en el año 382, él incluyó epístolas canónicas donde hace la diferencia de autores. O sea, él dice, el Papa Dámaso, que el Evangelio de Juan lo escribió un Juan. Luego, el primera, segunda, tercera de Juan le escribió otro que es el apóstol Juan. Es otro Juan. Es otro Juan. Le escribió Juan, el Evangelio de Juan le escribió Juan. Primera, segunda y tercera de Juan le escribió el apóstol Juan. Y el Apocalipsis lo escribió otro Juan que era conocido como el presbítero. Entonces, Dámaso hace la diferencia, dice, no es el mismo Juan. Para que usted se vaya dando cuenta más o menos cómo están las cosas en el tiempo en que se va a hacer un canon. En el concilio de Hipona, se me lenguó la traba, en el concilio de Hipona, ahí se aceptó la lista oficial de 27 libros hasta el año 393. Mas, sin embargo, en el concilio de Cartago, en el año 397, se aceptó. O sea, en el 393, en Hipona, ahí dijeron, son 27 libros, pero 4 años después se aceptó. Entonces dijeron, ahora sí, aceptamos a Santiago y Apocalipsis, los cuales eran libros deuterocanónicos, como le estaba hablando. Dijeron, ya no son deuterocanónicos, ahora sí entran. Bien, ya estamos, y fue esto una confirmación de lo que había pasado 4 años atrás, para que se vaya llevando una idea, que fue hasta el año 1546 cuando se aceptó en el concilio de Trento estos 27 libros. ¡Wow! Más de 1000 años y todavía seguían. Si son inspirados por Dios, no son inspirados por Dios. Son apócrifos, son deuterocanónicos. Vean nada más hasta el concilio de Trento en el año 1546. Los libros apócrifos fueron escritos, amados, en un lapso de 600 años. Esto fue desde el siglo III antes de Cristo o el siglo III antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, 600 años en lo cual en este periodo fueron escritos los libros apócrifos. Lo hablo de esta manera, solamente en nuestra Biblia nosotros tenemos 4 evangelios. Recuerden el concilio de Trento, donde se afirma ya la lista definitiva en 1546. Pero en el 367 después de Cristo ya se están aceptando 27 libros. Solamente que del 367 al 397 hay ciertos libros que son considerados deuterocanónicos, no apócrifos, de los 27 deuterocanónicos. Ya lo mencionamos, Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Y aparece hasta el año 397 cuando se acepta ya Santiago y Apocalipsis, que fueron los 2 libros más difíciles de aceptar como libros inspirados por Dios, porque eran considerados como deuterocanónicos. Entonces, desde el año 1546 ya está la lista definitiva. Regresemos aquí. Nosotros tenemos 4 evangelios. En ese lapso, poco antes del siglo II, en el año 170 más o menos, ya existían 30 evangelios. Recuerden, nosotros tenemos 4.
pero ya existían más de 30 evangélicos, de los cuales no fueron considerados ni deuterocanónicos, sino apócrifos. O sea, ni la iglesia católica ni la iglesia ortodoxa los acepta. Entonces, al no ser aceptados por la iglesia ortodoxa, ni la iglesia ortodoxa ni católica, entonces son considerados apócrifos, porque la iglesia evangélica tampoco los acepta. Entonces, al no ser aceptado por los tres, esos libros son considerados apócrifos. Ya tenemos una buena diferencia. Los deuterocanónicos los acepta la iglesia católica y ortodoxa. Los deuterocanónicos no los acepta nadie. Entonces ahí ya hay más de 30 evangelios, como el evangelio de Tomás, de Judas, de Marción, de Juan, de María Magdalena, el evangelio de la verdad, el evangelio de los griegos. Y según Antonio Piñero, un biblista, filólogo, él dice que hay más de 83 evangelios. Vean nada más. Hasta este tiempo, los que se han descubierto. Hasta el siglo II se habían descubierto 30 evangelios. Hasta nuestro tiempo se han descubierto más de 83 evangelios, según el filólogo biblista Antonio Piñero. Wow, son muchos evangelios. Nosotros tenemos 4 solamente. O sea que hay 79 evangelios apócrifos según Antonio Piñero. Nada más. 83 apócrifos más los 4 nuestros serían 87. Ok. Libros de Apocalipsis entre judíos, libros apócrifos de Apocalipsis judíos, cristianos y gnósticos. Hay más de 45 textos o libros. Entre ellos está el Apocalipsis de Marcos, que es el capítulo 13 del Evangelio que nosotros tenemos. Hay una continuación a la visión que Pablo tiene en Segunda de Corintios, el capítulo 12, que es el Apocalipsis de Pablo. Hay también el Apocalipsis de Pedro, está el Apocalipsis de Tomás. Entonces, como usted se puede dar cuenta, nosotros tenemos un solo Apocalipsis y recuerde, batalló ese libro para entrar, para que fuera considerado como un libro inspirado por Dios. Si ese libro hubiera sido considerado como libro deuterocanónico, usted y yo no lo tuviéramos en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque era considerado deuterocanónico o iba a ser considerado como los otros 45 apocalipsis apócrifos. Nosotros tenemos uno, ya lo tenemos. Hay otros libros apócrifos, que está el Pastor de Hermas, la Didaché. Hay que mirar un video donde hablamos exclusivamente de la Didaché. ¿Qué es la Didaché? La doctrina de los 12 apóstoles. Es un libro bien interesante, aunque nunca entró al canon. Es bien interesante saber cómo se regía y cómo caminaba la iglesia primitiva. Y era las normas, cómo obedecer la doctrina, cómo salir adelante. Es un libro bien interesante, la Didaché. También tenemos apocalipsis gnósticos, como el Apocalipsis de Adán, el Apocalipsis de Santiago, segundo Apocalipsis de Santiago, pero también tengo la noticia de que existieron más de 15 libros de los Hechos. Nosotros tenemos un libro de los Hechos, pero existieron más de 15 libros de los Hechos. Esto se está poniendo interesante de lo que nosotros tenemos. Voy a describir un poco de estos libros. El Protoevangelio de Santiago. Aquí usted se va a dar cuenta cómo, si lo lee este libro, si lo llega a tener, este libro nos va a decir cómo la Virgen María es llevada a un centro para que lo cuiden los sacerdotes en este templo. Después, a los 12 años, ya los sacerdotes no la quieren cuidar y se le entregan a un viudo llamado José, la cual ya tiene hijos y es un hombre anciano. Entonces aquí el protoevangelio de Santiago nos habla de esa virginidad perpetua de María. Entonces ese es un libro apócrifo. El libro Pseudo Mateo, también nos habla que cuando en la familia sagrada, como es conocida, o sea, José, María y Jesús están huyendo porque hay un rey que quiere cortarle la cabeza a los niños, los está matando. Entonces ellos huyen para Egipto y en el desierto se encuentran a leones y a leopardos
y en vez de atacarlos a ellos, se inclinan en una señal de adoración y los guían a través del desierto. Se dice este pseudo evangelio de Mateo o este libro nos dice que cuando la familia llegó a Egipto, los ídolos cayeron derribados en señal de adoración a Jesús. Pues este es el evangelio pseudo Mateo. ¿Qué enseña el evangelio según San Tomás? Este famoso escrito, ya conocido en los tiempos de Orígenes, presenta a Jesús como un niño obrador de milagros, pero es un niño, es un niño perverso. Jesús es un niño malo, según el evangelio, según San Tomás. Él hace palomitas. Esto ya existe una película donde creo que es la vida de Jesús, donde él hace palomitas de barro y luego las echa a volar allí haciendo milagritos. Entonces también este niño, Jesús va corriendo, se tropieza con otro niño, chocan y el niño Jesús le grita: no terminarás tu carrera. De lo cual el niño que chocó con Jesús cae inmediatamente al suelo muerto. Y cuando los papás de ese niño muerto vienen a reclamarle a José y a María del comportamiento de Jesús, esos padres son castigados con ceguera. Entonces el evangelio según San Tomás nos presenta a un niño muy perverso, el cual es capaz de burlarse de su maestro. Así que vayamos a otro que nos enseña el evangelio según San Pedro. Eso nos habla de que Jesús en la cruz permaneció en silencio como alguien que no tiene ningún dolor, y nos habla esa tendencia docética. Oh, eso es bien interesante, porque cuando Jesús está ahí, en esa doctrina docetista, no tiene dolor, y él habla de ese poder mío, me has desamparado. En otras palabras, ellos enseñaban que Jesús o el Cristo divino descendió sobre el hombre Jesús. O sea, Jesús nació y cuando él va a ser bautizado viene el Cristo divino, ese es el docetismo. Y cuando él estaba muriendo en la cruz, el Cristo divino se separó y se quedó un Jesús totalmente sin tener ningún dolor. El evangelio según San Pedro. Vayamos a otro evangelio de Nicodemo o los hechos de Pilato. Este apócrifo da detalles de la crucifixión, pero este apócrifo nos da los nombres de los dos malhechores. Este apócrifo nos dice que los malhechores eran Dimas y Gestas, y nos habla de cómo el soldado que le lanzó, que le encajó la lanza, que le salió agua en vez de sangre, se llamaba Longino. Entonces aquí tenemos el evangelio de Nicodemo, los hechos de Pablo, tenemos ahí otro libro que nos habla, el evangelio de los hebreos también. Usted puede parar ahí el video, hágale una pausa y puede ir leyendo ya en sí qué es lo que enseña cada uno de estos evangelios. Es mucha información para poderla procesar en media hora. Tenemos el evangelio de Fayum. Fayum es una ciudad en Egipto, es una región en Egipto donde se encontró este libro, pero dicen que este libro de Fayum o este evangelio no era precisamente un evangelio, sino que pudo haber sido el resumen de algún sermón que alguien había estado predicando acerca de las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Este es otro evangelio que se encontró en Egipto. El evangelio de María es donde ella recibe una revelación especial de parte de Jesús, pero Pedro la confronta y le dice: no creemos lo que tú nos estás diciendo porque tú eres una mujer. Entonces este evangelio de María también es cuestionado, pero dicen que es cuestionado en este evangelio, es cuestionado por Pedro, que le dice: tú no puedes haber recibido revelación porque eres mujer.
Y luego tenemos el evangelio copto de los egipcios, donde se dice en este evangelio que Seth regresa desde el cielo para entrar en el mundo, y él tomó la forma de Jesús para salvar a sus descendientes y preservarlo por medio de sus poderes divinos. O sea, el evangelio copto de los egipcios enseña que Jesús no es Jesús, el Hijo de Dios, sino es Seth, quien viene a rescatar a la humanidad. Por último, quiero presentarte el evangelio de los diálogos, que es preferido por las sectas gnósticas. Este pertenece a ese género de las apariciones de Jesús, y aquí tenemos varias. El primer Apocalipsis de Santiago, segundo de Santiago, los Hechos de Pedro, Apocalipsis de Pablo, de Pedro, el secreto de Juan. Todos estos libros, amados hermanos, que nos hablan de, que son apócrifos, que nos hablan de la vida oscura que no es aceptado. ¿Qué le puedo decir? El tiempo se acabó y tengo que decir, perdona a los teólogos que saben más que yo por atreverme de hablar de estas cosas en tan solo 30 minutos. Los libros apócrifos, sigue investigando, porque todavía hay más que aprender. Con esto, con esta clase, mi amado hermano, yo estoy llegando a finalizar el primer curso, Biblia 1. Ya se acabaron, fueron 6 clases. Espero que las haya disfrutado. Y la próxima semana estaremos hablando de algo bien interesante. Estaremos entrando a un segundo curso que se llama las costumbres, las tradiciones y el cristianismo. Bien interesante. Vamos descubriendo cuáles son las tradiciones en las cuales están involucrados los cristianos. ¿Son buenas o son malas? Te invito. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos pronto la próxima semana.